Hola, buenas tardes a todas, todos y todes. Hoy vamos a hablar sobre especies exóticas invasoras. Muy bien, primeramente y para poder comprender el tema en su totalidad, vamos a ver algunos conceptos. Especies exóticas. Una especie exótica es aquella que no es nativa del lugar donde se encuentra actualmente y en este caso vamos a hablar de especies exóticas invasoras en México. Entonces una especie exótica serían, por ejemplo, lo que vienen siendo aves provenientes de otros países, plantas ornamentales. Vamos a ver más a profundidad estas especies más adelante, pero pues serían especies no nativas y generalmente llegan al territorio de forma intencional o accidental. Generalmente pues es como resultado de actividades humanas. Se le llama especie invasora una vez que llega al territorio y comienza a reproducirse de manera desmedida y llega a causar daños de algún tipo. Por ejemplo, puede ser a los ecosistemas, a las especies nativas, también llega a ser a la salud o a la economía. Cualquiera de estos daños que genere una especie por ser exótica o por ser no nativa de la zona, pues ya entonces sería considerada una especie invasora. Muy bien, algunas de las características de las especies exóticas invasoras o cualquier especie invasora vendría siendo, la primera es la gran capacidad de adaptación, como vemos aquí. Pues normalmente una especie en su hábitat natural tiene ciertas medidas, por ejemplo, depredación, alimentación, que están reguladas en su ecosistema. Sin embargo, cuando llega otro en el que es diferente, en el que tal vez no tiene los mismos depredadores, pues se puede propagar más fácil y empieza a consumir parte del ecosistema que tiene otras especies nativas. Otra de las características es la dieta generalizada. Cuando son especies que pueden llegar a consumir muchos tipos de alimentos, pues esto le va a quitar alimentos a otras especies nativas. Otra característica es la abundante generación de semillas en el caso de las plantas, por ejemplo, las plantas ornamentales que se pueden dar muy fácil en ciertos ecosistemas. Pues sería estas cantidades grandes de semillas empiezan a abarcar espacio de otras especies y pues en el caso de los animales pues sería la reproducción rápida, ¿no? Como vienen siendo las gallinas o los conejos. Y por último de las características es la alta tolerancia a las condiciones adversas, ¿no? Como ya les venía comentando, pues vienen siendo cuando una especie pues se adapta fácil al ambiente, ya sea a las condiciones climáticas, de flora, de fauna, de alimentación, incluso de depredación. Muy bien, ahora porque es importante tratar este tema como de carácter social. En primer lugar, pues nos afecta a todas y a todos. Afecta primeramente a la biodiversidad, también afecta a los ecosistemas, directamente tiene impactos en la salud, todo lo que vienen siendo las especies invasoras cambian los ecosistemas y también impactan en las actividades económicas que realizamos en México en este caso, también a la sociedad en general. Más adelante vamos a ver cada una a más profundidad. Dentro de los impactos que se generan a la biodiversidad, la CONABIO, que es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad, nos menciona que los principales impactos en biodiversidad sobre especies invasoras vendría siendo, número uno, la competencia, ya que se empieza a generar competencia entre las especies invasoras y las especies nativas. En segundo lugar, entra lo que viene siendo la depredación. Esta misma competencia pues genera depredación a algunas otras especies, ya sea fauna a la flora o flora a la fauna, de cualquier de los dos tipos, o flora, fauna, pero pues se genera depredación. Y también al ser especies no nativas, digamos que también se genera lo que viene siendo la transmisión de enfermedades nuevas que no son del ecosistema, y entonces pues muchas especies nativas comienzan a fallecer por estos motivos. De hecho, la CONABIO también nos menciona que las especies invasoras son la segunda causa a nivel mundial de pérdida de biodiversidad. Dentro de los impactos a los ecosistemas tenemos también principalmente lo que es pues un cambio en las estructuras generales. Al tener un cambio pues la funcionalidad natural de un ecosistema se modifica. Por ejemplo, tenemos el caso de aquí de los agaves, que es un caso en México que se da con mucha frecuencia, en el que los agaves erosionan. En general muchas plantas y mucha flora y fauna erosionan el suelo y pues lo secan los cuerpos de agua. De esta manera se modifica la frecuencia de los incendios y se genera mayor cantidad de sequías, cambiando también pues todo el ecosistema de la zona, como es un caso que pasa con regularidad en Jalisco.
Otros de los efectos de las especies invasoras son los efectos a la salud. Estos efectos a la salud pueden ser directos a los humanos, por ejemplo, como el de este amiguito de aquí, que pues todos conocemos, los mosquitos de dengue o que transmiten chikungunya, pues son piquetes directos, reacciones alérgicas a estos animales, o pueden ser indirectos, como lo que vienen siendo pues pandemia, transmisiones de virus o de enfermedades, pero pues ya no serían a través directamente de una picadura, sino pues de algún tipo de pandemia. Otros de los rubros donde se genera impacto las especies invasoras pues viene siendo la economía. Afectan directamente las actividades como lo que es la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuacultura y también pues la producción forestal. Al afectarlas directamente se incrementan los costos de producción y el rendimiento y nos afecta directamente a nosotros como consumidores. Ahora hablemos un poco acerca de la solidaridad en el ámbito pues bioético sobre este tema de las especies invasoras. Y es que dentro de la bioética el principio precautorio pues es una directriz que sugiere tomar medidas anticipadas antes de que ocurran los cambios o los daños dentro de la sociedad. Incluso si existe una ausencia de pruebas concluyentes, pues este principio se aplica a situaciones donde hay cierta incertidumbre de estos riesgos, pero existe una alta posibilidad de consecuencias graves. Ahora bien, también dentro de la solidaridad, pues el principio precautorio se alinea con la idea de actuar de manera responsable para nosotros poder proteger a las generaciones presentes y las generaciones futuras, demostrando pues de esta manera una preocupación o una preocupación ética por el bienestar colectivo. Ahora bien, también hay ciertas medidas que dentro, por ejemplo, del tema de especies invasoras, nosotros podemos llegar a tomar. Vamos a verlas más adelante. Una de las acciones para realizar como personalmente sería la primera: no liberes o abandones a ningún animal. Además de que es considerado maltrato animal, si por ejemplo liberamos peces, contenido de peceras, los organismos que se encuentran dentro de estas pueden afectar directamente a la flora y fauna, ecosistemas pues que ya son nativos de la zona al introducir especies no nativas. Otra de las acciones principales sería no adquirir mascotas sin informarnos. Muchas de esas mascotas vienen de lugares externos a la zona y pues pueden generar propagación de infecciones, de plagas, de enfermedades. Inclusive pues pueden empezar esta competencia que habíamos mencionado anteriormente. Una de las medidas que también podemos realizar directamente en casa referente al tema de salud pública, pues sería, por ejemplo, proteger los recipientes que se almacenan con agua para evitar el desarrollo de mosquitos portadores del virus que conocemos bien, como es el dengue, chikungunya y zika, ya que pues elegir productos cultivados en México y de origen nativo nos aseguran también una buena calidad del producto y también del agua que se utiliza, del agua de riego que no está siendo almacenada de forma incorrecta. Al viajar también es importante mantener limpio nuestro equipo de campo, nuestros vehículos, todo lo que nosotros utilicemos, ya sea que vayamos a playas o de campamento, pues evitar dispersar organismos o enfermedades que podamos traer. Es por eso que muchas veces inclusive se retienen lo que vienen siendo los cítricos y también de esta manera pues no mover tierra, no mover leña de un sitio a otro, evitar dispersar insectos, semillas o enfermedades, tratar de proteger las especies que se encuentren en la zona y no trasladarlas de un lado a otro, ya que esto pues comienza a generar justo lo que comentamos de especies invasoras, lugares donde no son nativos. Si vamos a Michoacán y vivimos en Jalisco, pues lo más recomendable es no traernos ni flora ni fauna de un lugar a otro. Y por último, también podríamos llegar nosotros a informarnos y compartir un poco sobre la biodiversidad. Si, por ejemplo, llegamos a ver algún organismo que desconocemos y que probablemente no sea de la zona, ya sea un ave, algún reptil o algunas especies inclusive de vegetación, pues lo que podemos es reportarlo con las instancias correspondientes para que se pueda revisar si es una especie nueva o una especie invasora. Y pues esto es parte de lo que podemos hacer nosotros como acciones personales. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Mi nombre es Junuen Guerrero y como última reflexión personal, pues hablando un poco sobre especies invasoras, ahora sabemos que hay ciertas acciones que nosotros llevamos de manera cotidiana, como es la adopción de algún tipo de mascota, que pues puede afectar directamente incluso a las actividades económicas del país. Aunque suene un poco exagerado cuando se desencadenan estos sucesos, el hecho de
vaciar peceras, de hacer cosas tan sencillas como inclusive no tapar los recipientes de agua que tenemos, pues pueden afectar directamente a nuestra salud. Hay ciertas especies, como por ejemplo vienen siendo los agaves, que generan erosión en los suelos y generan sequías, haciendo que todo el ambiente o todo el ecosistema, inclusive de un estado, se altere. Al generar una alta demanda de estos productos, pues se pueden desencadenar lo que son los incendios, las sequías, el cambio climático, y todos estos son efectos en la salud y directamente pues en las actividades económicas de nuestro país. Limitémonos hoy para asegurar un mañana. Gracias.